Bueno, vamos a ver hoy lo que es tipo de datos, ¿sí? Con esto ya terminaríamos lo que se denomina estadística descriptiva, ¿sí? Y, digamos, nos quedaría ver un poco de probabilidad, la que empezamos la semana que viene. Pero con esto, bueno, ya tenemos una gran bolsa de herramientas que nos sirven para analizar datos y empezar a sacar conclusiones, ¿sí? Que eso es un poquito la práctica de esta semana, es lo que vamos a hacer y lo que vamos a seguir haciendo en las prácticas que vienen. Entonces, bueno, vamos a ver tipo de datos y algunos estadísticos que se llaman, que son los que nos dan información de los datos. Entonces, bueno, arrancamos. Vamos a recordar un poquito qué es la estadística, es decir, qué es lo que estamos estudiando. Al principio de la materia dijimos, ¿no? Dimos una definición de la estadística, pero bueno, vamos a recordarla porque, bueno, justamente la estadística, sí, es significa, ¿sí? La recolección, organización y análisis e interpretación, ¿sí? Lo más importante es la interpretación de los datos, ¿sí? La interpretación y el análisis básicamente lo da la experiencia, ¿sí? Pero bueno, uno puede, mediante la recolección, ¿sí? La organización de los datos, hacer un buen análisis e interpretarlos y poder determinar acciones a futuro, ¿sí? O analizar si las acciones que tuvo fueron buenas, fueron malas, ¿sí? Y poder cambiar si de ser necesario. Bien, entonces, hay dos tipos de estadísticas, ¿sí? Que se dice, básicamente. Una es la estadística descriptiva, que es lo que vamos a terminar hoy, ¿sí? Que es simplemente, bueno, tengo estos datos, saco estas conclusiones, ¿sí? Y bueno, después veré qué es lo que hago con eso, ¿sí? Después está la estadística inferencial, que tiene que ver un poco con lo que decía al principio. Bueno, a ver, ¿de qué me sirven esos datos? ¿Para qué los utilizo? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Es este análisis de, bueno, lo que hice está bien, está mal, a ver cómo puedo proyectarme al futuro, ¿sí? Esos son básicamente los dos campos de la estadística. Uno simplemente tiene los datos y le dice, bueno, hay más hombres que mujeres, hay más viejos que jóvenes y cosas así. Y otro dice, bueno, ¿por qué hay más mujeres que hombres? O ¿por qué hay? Y trata de hacer un análisis un poco más profundo. Bien, entonces, como dije, ¿no? La estadística descriptiva básicamente brinda la información, ¿sí? La estadística inferencial trata de buscar información. Bien, entonces, redondeando, digamos, uno puede decir que la estadística es el estudio de los datos. Sí. Perdón, ¿podría repetir el concepto de estadística inferencial? Sí. Lo que trata es de buscar información, ¿sí? Y tratar de ver o determinar acciones, ¿sí? Que es lo que me dicen los datos que yo tengo o el estudio que yo hice, ¿sí? Es lo que dije al principio, ¿no? Bueno, yo hice una determinada acción, ¿sí? Después hago un estudio estadístico y ahí infiero si esa acción que yo tuve fue buena, fue mala, no hubo ningún cambio, ¿sí? Y bueno, en base a eso, si fue mala, trato de buscar otra acción. Si fue buena, la dejo o trato de mejorarla, ¿sí? Incluso trata también la estadística inferencial, lo que busca es, bueno, tengo unos datos, ¿sí? Que me lo da la estadística descriptiva. Tengo los datos. Bueno, ¿cómo puedo hacer o de qué manera puedo mejorar esos datos? Por ejemplo, puedo mejorar las ventas, puedo organizar mejor el stock, puedo organizar mejor la mercadería en un depósito, ¿sí? Lo que sea, puedo organizar mejor los transportes. ¿Sí? Yo tengo ahí la estadística, tengo un montón de datos, un montón de gráficos, un montón de cosas, y bueno, trato de sacar el mayor provecho. ¿Sí? Lo que hace la estadística inferencial es tratar de sacar el mayor provecho para poder tomar decisiones. Bien, entonces, bueno,
básicamente, y redondeando, la estadística es el estudio de los datos, ¿sí? Esos datos pertenecen, ¿sí? o los saco de lo que se llama una población. ¿Sí? Que una población no significa que sean habitantes de un pueblo o seres humanos, ¿no? Una población puede ser mercaderías, o puede ser flota de transporte, o puede ser, ¿sí? Lo que se les ocurra. Entonces, bueno, la población es lo que uno dice que está estudiando, ¿sí? Y de ahí de esa población es donde yo saco los datos estadísticos, donde yo hago la diferencia, de decir, bueno, a ver qué es lo que tengo y cómo puedo hacer para mejorarlo. ¿Sí? Cómo puedo hacer para mejorar la distribución de mercadería a los distintos o de los distintos proveedores y hacia los distintos, ¿cómo es que se llaman los que compran? Los consumidores. ¿Sí? Bien, pero a veces, si la población es muy grande, ¿sí? Si bien ahora con la computadora manejar números enormes es cada vez más fácil, ¿sí? Pero bueno, en general puede ser que una población sea infinita, ¿sí? Un número muy grande, entonces uno tiene que sacar una muestra de esa población. ¿Sí? Obviamente, la muestra, ¿sí? Tiene que tener ciertas características para que me sirva, para que sea una muestra que se llama lo que se denomina representativa de la población. ¿Sí? Entonces, lo principal es que cada elemento de la muestra tuvo que haber sido elegido o adquirido de forma aleatoria. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber lo típico, ¿no? Encuestas para presidente en Argentina. Entonces, bueno, ¿qué sería la población? Y bueno, la población serían todos los habitantes que pueden votar de la República Argentina. Y obviamente hacer una encuesta para todos los habitantes de una población, directamente hago la votación y chao, ¿no? Entonces, tengo que tomar una muestra, ¿sí? Entonces, esa muestra tiene que ser aleatoria, decir, bueno, yo agarro, tengo todos los habitantes así, y bueno, agarro este, sin ningún tipo de arbitrariedad, ¿sí? Después, tiene que ser representativa numéricamente, ¿sí? Argentina, tienes 70, vamos a suponer que son 30 millones los que votan. Y bueno, ¿me sirve con una muestra de 10 personas? ¿O me sirve con una muestra de 10 millones? ¿Sí? Eso después vamos a ver un número más o menos estimativo que tiene que tener una muestra para ser representativa numéricamente. Y después tiene que ser representativa cualitativamente. ¿Sí? Es decir, bueno, tengo que tomar 1000 personas. ¿Y de dónde los tomo? ¿Tomo 1000 personas de capital? ¿Eso va a ser representativa cualitativamente del país? ¿Cómo hago? No, los tengo que tomar distribuidos de todos lados. ¿Sí? Incluso si quiero, bueno, puedo decir, bueno, depende de la provincia, tomo un poco más de muestras según la cantidad de población, si eso depende, digamos, de la población que yo estoy estudiando. ¿Sí? Pero bueno, a veces no puedo estudiar la población entera, que sería lo ideal, entonces tengo que tomar una muestra. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, tengo que estudiar datos, ¿sí? Los datos, uno dice que un dato es el valor de una variable. ¿Sí? Por ejemplo, la variable en el caso de la elección al presidente sería, bueno, el voto de cada uno de los habitantes. ¿Sí? Y el dato sería a quién va a votar. ¿Sí? Entonces, las variables se dividen en dos grandes grupos que son cualitativas y cuantitativas. ¿Sí? Cualitativas da una característica. ¿Sí? Puede ser gordo, alto, flaco, bajo, ¿sí? Con pelo, sin pelo, lo que sea. ¿Sí? Marrón, grande, chico, pesado. ¿Sí? Eso sería una cualitativa. Y cuantitativa es una cantidad. ¿Sí? Es más lo que vamos a tratar de ver nosotros, ¿sí? Cosas que
se necesiten, digamos, una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura es una variable cualitativa, ¿sí? Cuantitativa, perdón. La altura, bueno, de los jugadores de básquet es una variable cuantitativa, ¿sí? Cualitativa sería si es alto, bajo o medio, ¿sí? Entonces, dentro de las variables cualitativas, las podemos dividir en tres grupos, ¿sí? Una que son dicotómicas, que es que tienen dos valores nomás, por ejemplo, sí o no, blanco, negro, alto, bajo, ¿sí? Eso es son las dicotómicas. Después están las ordinales, ¿sí? Que tiene un cierto orden, pero no un orden de mayor a menor, ¿sí? Sino un orden de, por ejemplo, las encuestas que te hacen de Telefónica o de las empresas de servicio en general, que dice, bueno, usted fue bien atendido, y después te ponen, uno es muy satisfecho, poco satisfecho, sí, eso sería una variable cualitativa ordinal. Y después están las nominales, ¿sí? Que dan una categoría, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber de la Universidad de Almirante Brown el origen de los estudiantes, ¿sí? Entonces ahí yo tengo, bueno, puedo decir qué país o puedo decir qué ciudad, y eso sería el nominal. Dan una especie de categoría, es decir, bueno, son de Lanús, son de Almirante Brown, son de Lomas y de donde sea. Y después, bueno, están las variables cuantitativas, que son las variables numéricas, ¿sí? Que se pueden dividir en discretas y continuas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de altura, es una variable continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque la altura, que yo, más o menos uno puede decir, bueno, de 1,50 m a 2 metros, puede ser cualquier cantidad que esté en el medio, de 1,50 a 2 metros, ¿sí? En cambio, discreta, yo tomo valores, ¿sí? Que van saltando digamos, que tienen, que están espaciados, ¿sí? Por ejemplo, sí, puede ser la cantidad de determinado producto que se vendió, ¿sí? Yo vendo o un producto, o dos productos, o tres productos, ¿sí? No puedo vender 2,5 productos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Sí, sí. Entonces, ¿cómo conozco los datos? Y bueno, tengo que experimentar, ¿sí? El experimento es más para por ahí un trabajo científico, ¿sí? En donde, bueno, yo experimento, tengo un laboratorio, ¿sí? Pero experimentar también significa hacer una encuesta, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, existen dos tipos de experimentos, ¿sí? Uno es, en general, las encuestas son de experimentos aleatorios, ¿sí? Y los trabajos en laboratorios son más deterministas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el experimento determinista, ¿qué es? ¿Qué significa que sea determinista? Que el resultado se encuentra establecido por algún teorema, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber la distancia que recorre un auto con cierta velocidad, y bueno, yo tengo una formulita, si se acuerdan de física, o bueno, de matemática, yo quiero determinar, bueno, la circunferencia del círculo, entonces yo tengo una fórmula para poder calcularlo. Después, obviamente, para ver si tengo errores, o cómo se utilizaría la estadística en este caso. Y bueno, para ver qué error estoy cometiendo. ¿Por qué? Porque yo sé el resultado que tengo que tener, y voy y mido. Si mido una X cantidad de veces. Y entonces, bueno, ahí puedo determinar con qué error estoy midiendo, por ejemplo, ¿sí? Y después tengo lo que son experimentos aleatorios, en donde, bueno, no puedo reproducir el resultado esperado, ¿sí? Ya que es algo azaroso, ¿sí? Pues vamos a ver, el ejemplo más típico es tirar los dados, ¿sí? La clase que viene, cuando veamos probabilidad, vamos a ver. El experimento típico, entonces, como dije, es tirar los dados. Y bueno, yo tiro 10 veces el dado, y vamos a suponer que me salió 5 veces un 1, nada me dice que si yo vuelvo a tirar 10 veces los dados, me van a salirse otras vez 5 1, ¿sí? Cosa que en un experimento determinista, sí. ¿Por qué? Porque la circunferencia del círculo es una y siempre va a ser la misma, ¿sí? Si lo mido hoy, o lo mido mañana, o lo mido pasado mañana, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Sí, bueno, entonces, cada uno de esos experimentos tiene su variable, ¿sí? Que es la variable determinística, que es,
yo puedo conocer el resultado o tengo un resultado concreto, y la variable aleatoria es aquella que depende del azar. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a redondear, digamos, lo que sería la estadística descriptiva. Entonces vamos a ver lo que se llaman estimadores, ¿sí?, de las muestras, y estos estimadores me van a indicar o me van a decir cosas sobre la muestra. ¿Sí? Lo primero que hay que decir es que si yo estoy trabajando sobre una población, entonces todos estos estadísticos que se llaman, se van a llamar parámetros. En cambio, si yo estoy trabajando sobre una muestra, todos estos parámetros se van a llamar estimadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente no es, si yo tomo una muestra, no estoy trabajando sobre toda la población, entonces nada me asegura de que eso sea, digamos, justamente lo que hablábamos recién, sea tan representativo de toda la población. ¿Sí? Entonces, es algo que estima. ¿Sí? Puede ser así o puede que no. En cambio, si yo trabajo sobre la población concreta, ¿sí?, los resultados que me dan son los resultados verdaderos, ¿sí?, posta a posta. Pues se llaman parámetros. Entonces, el primer parámetro que vamos a ver es lo que se llama media o promedio. ¿Sí? Ahí tenemos, para cada tipo de variable, se calcula de una diferente manera. ¿Sí? Que es toda más o menos la misma, lo que pasa que ahora vamos a ver en qué se diferencia. Entonces, la media, que no es nada más y nada menos que hacer un promedio, ¿sí?, cuando yo tengo una muestra, se calcula para una variable de la continua, ¿sí?, se calcula haciendo una integral. ¿Sí? En donde X, ¿sí?, es cada uno de los datos que yo tengo, ¿sí? X entonces es cada uno de los datos, ¿sí? Y f de X es la función de probabilidad, ¿sí? Son los, ¿de dónde viene? Bueno, de los grafiquitos que vimos la clase pasada. ¿Sí? Yo tengo una función de probabilidad, ¿sí?, por una probabilidad relativa de la variable, entonces para cada valor, ¿sí?, de X, es decir, para cada dato yo voy a tener lo que se llama una probabilidad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver bien la clase que viene. Entonces, bueno, tomando la integral, ¿sí?, entre un cierto valor A y un cierto valor B, ¿sí?, yo saco la media. ¿Sí? Es muy importante que esta función esté normalizada, ¿sí?, sea la frecuencia relativa. ¿Sí? Si yo tengo una variable discreta, la integral se transforma en una sumatoria, ¿sí?, en donde X son los datos, en este caso sería 1, 2, 3, 4, ¿sí?, y lo que yo llamo P, ¿sí?, sería la frecuencia relativa. ¿Sí? En este caso, ¿qué tendría que hacer? 1 sería 0,35, 2 por 0,4, más 3 por 0,2, más 4 por 0,5. ¿Sí? Después vamos a hacer ejemplos y vamos a ver si vamos a seguir trabajando con el Excel para ver que esto lo puede ir haciendo el Excel. Y en la práctica hay mucho para practicar sobre esto. ¿Sí? Yo después voy a subir ejemplos de cómo se hacen estas sumatorias, y estas integrales no las vamos a ver, porque aparte después vamos a ver que ya están todas calculadas, estos tipos de integrales. Básicamente porque uno nunca trabaja con una variable continua y siempre está trabajando con variables discretas o una muestra. Bien, y si yo tengo una muestra, ¿sí?, lo calculo, sí, el estimador, fíjense, que es una X con una rayita, sí están, los simbolitos son los que se usan. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, yo acá en este caso tengo que sumar, ¿sí? En este caso los X serían las frecuencias, ¿sí?, dividido el total. ¿Sí? N sería la cantidad de datos que yo tengo. ¿Sí? Entonces yo sumo todos los datos y divido por el total, que es como se saca el promedio. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan cómo se saca el promedio, se saca de esta manera. Entonces, bueno, esto es lo que dije al principio. ¿Sí? Los gráficos, estos gráficos que yo uso para sacar para una variable continua o una variable discreta,
¿sí? Si esto estoy trabajando sobre una población, son los gráficos de frecuencia relativa. Continuemos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya esto, como les digo, va a quedar muchísimo más claro. Por ahora son todas definiciones, ¿sí? Que por ahí, tiradas así, son bastante difíciles de digerir, pero con la práctica se van digiriendo y se van entendiendo, ¿sí? Por eso, si ustedes vieron la práctica de esta semana, hay un montón de ejercicios donde tienen que calcular la media, y ahora vamos a ver los otros parámetros que hay que calcular. Bien. Bueno, la media en sí no me dice muchas cosas de una población o de una muestra, ¿sí? Pero sí me puede decir si yo estoy comparando. Esto que dije recién, bueno, comparo los clientes de esta semana con los clientes de la semana que viene. Bueno, ¿cuál es la media? ¿Qué pasó? ¿Aumentó, disminuyó con respecto, sí? Para eso sí me sirve la media, pero si yo estoy viendo los clientes de esta semana, de mucho sentido no tiene. Bien, otra cosa, otro parámetro es la mediana, ¿sí? ¿Qué es la mediana? Es el valor que está a la mitad, ¿sí? Yo tengo, después vamos a ver lo que se llama un rango, ¿sí? Entonces, bueno, el valor que está a la mitad de mi muestra o de mi población es lo que yo llamo la mediana, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? Bueno, si yo tengo una variable continua, estos son los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, lo que dije, las alturas, bueno, de 1,50 m a 2 metros, entonces sería 1,50 m más 2 dividido 2, ¿sí? Y si yo tengo una muestra o tengo una variable discreta, yo voy a tener una cantidad, ¿sí?, de datos. Entonces, si esa cantidad de datos es par, es directamente la cantidad de datos sobre 2. ¿Sí? Es decir, el dato que está a la mitad va a ser, si yo tengo 100 datos, el dato que está a la mitad es el número 50. ¿Sí? Ahora, si eres impar, si bien yo tendría en la mitad 2 datos, ¿sí? Porque si yo tengo 101 datos, ¿cuáles serían? Y bueno, el que está en el 50 y en el 51, ¿sí? La mitad serían 50,5. Entonces, bueno, se toma como mediana al valor n más 1, es decir, yo tendría que hacer, si yo tengo 101 datos, yo tendría que hacer 102 dividido 2, ¿sí? Entonces ahí me queda que la mediana es el dato número 51, ¿sí? Bien. Otro parámetro sí es lo que se llama la moda, ¿sí? Que es el valor que aparece con más frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, en los ejemplos estos de acá, en este, ¿sí? La moda sería 2. ¿Por qué? Porque es el que más veces aparece, ¿sí? Si yo tengo una variable continua, bueno, sería este de acá la moda, ¿sí? El que tiene el mayor valor, ¿sí? Bien. Y después, bueno, es lo que les dije al principio, ¿sí? El rango es la diferencia que hay entre la observación mayor y la menor, ¿sí? Más o menos es una idea de lo que es la dispersión de los datos. Bien, después vamos a ver otra cosa que es, ¿sí? Vamos a empezar a calcular la mediana, la moda y el rango, ¿sí? Los dejo, ¿sí? Sáquenle captura a la pantalla para tener estos datos, ¿sí? Y los dejo un rato para que trabajen. Traten de trabajar, de verlos, ¿sí? Entonces, dice, el ejercicio dice, un gerente de una empresa dispone de los salarios mensuales correspondientes a los trabajadores de la empresa. A partir de esta información se desea conocer el salario medio, es decir, la media, la mediana, la moda y el rango, ¿sí? Ahora, la primera pregunta que les hago, ¿esto qué sería? ¿Una muestra o una población? Población. ¿Por qué es la población? Población. ¿Por qué sería la población? Es una muestra de una empresa. No, porque Sería, es la es la totalidad de población los porque es el total de los asalariados de la empresa, digamos. Claro.
Claro, en este caso, ¿sí? Estos son todos Porque la variable es los... continua. ¿Eh? Porque la variable es continua, van cambiando No. los La variable acá no los es continua. salarios. No, la variable no tiene que ver con la variable, sino que tiene que ver con la cantidad de personas. Es decir, si esta es la cantidad total de empleados, que es lo que vamos a suponer, ¿sí? Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si la empresa tiene 12 empleados, ¿sí? Es decir, acá adentro está el gerente también, entonces esta es la población, porque son todos los datos que yo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objeto de estudio? Bueno, son los empleados de la empresa. Yo tengo 12 empleados, los tengo representados ahí, o sea que yo estoy tomando la población. ¿Sí? Distinto sería, bueno, decir, agarré de una empresa que tiene 1000 empleados, agarré 12 empleados al azar y quiero ver, estos son los sueldos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo que sería la muestra y la población? Sí, claro, lógico. Sí, ¿Sí? sí. No tiene que ver con la variable que estoy... Oh, ahí les di el resultado. Tiene que ver con si yo estoy tomando todas las muestras justamente, o todos los datos que yo tengo o no. ¿Sí? Es lo que dije. Bueno, si la empresa tiene esos 12 empleados, entonces esa es la población. Ahora, si la empresa tiene 1000 empleados y yo tomé estos 12 al azar, como veíamos al principio, al azar y son representativos, ¿sí? Entonces, esto sería una muestra, ¿sí? Y acá está el tema de las estadísticas y las encuestas que pueden engañar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy el gerente de una empresa y quiero darme a conocer a la población, ¿sí? Estos 12 empleados de los 1000, ¿sí? Obviamente, si tomo los 2 empleados que más ganan, la gente va a decir, mira, esta empresa, tomo el promedio y dice, a esta empresa le paga un montón a sus empleados. Sin embargo, esa muestra no sería representativa de toda la empresa, ¿se entiende? De paso refrescamos los conocimientos, lo que vimos al principio. ¿Sí? Bueno, entonces los dejo para que hagan el ejercicio. ¿Sí? ¿Lo copiaron?